México es el país más importante de América Latina en términos editoriales. Yo creo que además el lector mexicano es un lector fino, no es un lector común. Es un país muy, muy importante para el Grupo Planeta. Soy Gabriel Sandoval, director editorial de Grupo Planeta para México, Estados Unidos y Centroamérica. En México, Planeta es el grupo editorial más importante. Somos dos grupos editoriales los que competimos básicamente en términos de tamaño, de volumen. En México ya se llevan varias décadas. Tanto México como Argentina son las joyas de la corona, ¿no? Dentro de América Latina, por su cantidad de lectores, por su población, por la influencia también del país. Los lectores en México son quizás pocos en términos porcentuales, pero de mucha lectura. Yo creo que la lectura es un gran acto de libertad y justamente tener muchos títulos para elegir no solamente sustenta, sino que le da valor a ese sentimiento de libertad del lector. Definitivamente yo creo que las editoriales necesitamos buscar nuevos medios, nuevas formas y ser mucho más creativos para llegar a un mayor porcentaje de población. Simplemente decir que un país lee poco, que un país debería leer más, siento que es un poco llorar sobre leche derramada. Yo creo que hay muchas formas en las cuales nosotros, como industria editorial, podemos acercar títulos a mucho más gente. Soy Carmina Rufranco, soy la gerente editorial de ficción. Llevamos todos los libros que tienen que ver con la literatura internacional, literatura local, novelas históricas, novelas juveniles, distopías, poesía. Mónica se encuentra en este momento en uno de los mejores momentos de su carrera porque tiene ya una trayectoria bastante sólida, ha demostrado que es una gran novelista. Su novela Yo la Peor me parece que es una referencia en la literatura mexicana y además es una novelista que permanece en activo, es alguien que está constantemente escribiendo, generando textos, generando encuentro con sus lectores, generando encuentro con sus colegas escritores también. Que Mónica nunca ha dejado de ser una lectora, nunca ha dejado de ubicarse como una lectora y también desde ahí es que plantea los temas de los que quiere hablar, desde ahí los aborda también como narradora y eso la hace estar cercana a la gente que la lee y que la sigue. Mónica tiene novelas extraordinarias, pero también tiene unos cuentos fabulosos. Entonces yo creo que no se trata de solamente elegir una parte de lo que hace Mónica, sino de poder apreciar todo lo que ella produce. Tiene una sensibilidad muy especial para conectar con las lectoras, se adentra de una manera muy particular a lo que ocurre en sus novelas. Cuando te hablen de amor, de Mónica Lavín, es una novela muy femenina, una novela que va a fascinar a las lectoras de Ángeles Mastretta y Elena Ferrante. Toca temas muy particulares, habla de una historia o dos historias de amor y del amor visto desde dos puntos de vista muy particulares, de dos mujeres, una de ellas, una chica cerca de los 30 años que está a punto de casarse, y la otra, Eugenia, una señora de 50 años que es la dueña de una tienda de vestidos de novia. No es una novela histórica ni es una novela que trata sobre José Alfredo para nada. Es un pretexto y es un pequeño guiño porque yo creo que cuando te hablen de amor en sí misma es una frase que dice mucho y hay quien tendrá la referencia, no sé, generaciones mucho más maduras que tienen esta referencia o este background musical como para decir, ah, claro, es la canción de José Alfredo. Y nuevas generaciones de jóvenes que José Alfredo no lo tienen en su registro, pero la frase cuando te hablen de amor, pues evidentemente que te dice algo, ¿no? Finalmente es un tema universal el amor. Entonces, al ser un tema universal, pues interesa lo mismo a hombres, mujeres, adolescentes, adultos, abuelas, a todos.
Es una historia que los aproxima al mundo femenino, pero de una manera muy especial, hasta cierto punto divertida. Hay momentos de conflicto. Evidentemente, en la historia también interviene la pareja de Maya. Hay un momento de crisis en el que se replantean si vale la pena seguir adelante con eso o no. O sea, evidentemente también hay cuestionamientos para los hombres que a veces, a lo mejor tal vez no muchas veces se atreven a enfrentar y hablar de ello, ¿no? Y esto les permite un poco como aproximarse a ese tema universal que es el amor. Los pacientes del Dr. García, de Almudena Grandes, forma parte de una serie de novelas, Los episodios de una guerra interminable. Almudena retrata historias que se vivieron en la España post-guerra civil, ¿no? En la España franquista. Y esta idea surgió porque, queriendo escribir el guión de una película, empezó a meterse en el tema y empezó a encontrar muchas historias que no se habían narrado, y así decidió elegir seis temas principales. Este es el cuarto, Los pacientes del Dr. García. Me parece que es la más internacional de las novelas. O sea, el tema franquista suele verse como un tema demasiado local, demasiado cerrado a España, pero este en particular yo creo que tiene un pie internacional muy interesante, que en México puede gustar muchísimo, porque habla del tema franquista y nazista. Estamos felices de sumar a Rubén Fonseca al catálogo de Tusquets, uno de los grandes de la literatura internacional y contemporánea, vivo, y no solamente vivo, sino además muy en activo, porque este libro que vamos a publicar, Historias Cortas, es un libro de cuentos, 38 cuentos inéditos que por primera vez se publican en español. Entonces, no solo contentos de sumar a Fonseca a nuestro catálogo, sino de sumarlo con un libro nuevo que no ha sido publicado en español. Fonseca es inevitable que evidentemente escriba sobre sus temas recurrentes y los temas de los que ha sido más observador durante todos estos años, que evidentemente es la violencia y el erotismo. Pero en estos cuentos también hay un ingrediente extra que es inevitable por la madurez que tiene Fonseca, y que es el cuestionamiento sobre el llegar a cierta edad, a la mente que te empieza a jugar, a hacer malas jugadas, ¿no? La cabeza te empieza a fallar un poco y cuestionarte eso, quién eres llegado a cierto punto de la vida, que evidentemente era una temática que el Fonseca de sus 50 años no se planteaba, pero ahora a sus 92 se lo plantea y lo plasma narrativamente en algunos de estos cuentos. Entonces hay un poco del Fonseca de siempre, con estos temas muy urbanos, de mucha crudeza, de violencia, de erotismo, pero también un Fonseca que se detiene un poco y reflexiona sobre el ser y el hombre maduro que es hoy en día y cómo ve la vida y sus historias y sus personajes desde esta otra perspectiva. Lo que nos hace muy felices es contarlo en el catálogo y que sume a la aportación que hacemos para los lectores, para nuestros lectores en México, ¿no? Acceder a este grande de la literatura, porque en lo que publicamos hay espacio para todos, para los grandes literatos como para libros comerciales. Y también, finalmente, pues el tema de la calidad literaria no tiene por qué estar peleado con el tema comercial, ¿no? Comercial no es un sinónimo de mala literatura, simplemente representa la gran llegada que puede tener un libro, y a lo que aspiramos es que grandes libros y grandes historias como estas que narra Fonseca lleguen al mayor número posible de lectores, y nosotros somos la editorial ideal para que eso ocurra. Este es un libro que nos emocionó muchísimo poder contratar, porque es un libro que primero vimos en una revista literaria y estaba anunciado como una de las novelas más esperadas de 2017, y desde el principio nos llamó muchísimo la atención porque es una novela que habla de un tema demasiado cercano para México, que es
el problema que están viviendo los indocumentados en Estados Unidos. Pero la maravilla es la manera en la que lo abordan. No es la clásica historia de indocumentados y el paso por la frontera. Muchas veces la gente, los lectores, no son muy afines a ese tema, pero la manera en la que Shanti lo trabaja es extraordinaria. De hecho, la novela ya se publicó en Estados Unidos y tiene una cantidad de críticas impresionantes. Le ha ido extraordinariamente bien. Y la historia es una chica de Oaxaca que vive en Estados Unidos. Cuando llega a Estados Unidos se da cuenta que está embarazada, consigue papeles falsos, un número de seguridad social falsa que le permite ser alguien en ese mundo. Tiene el hijo y un día, por una muy mala jugada del destino, tiene un problema de tránsito, la detiene la policía y ahí su vida se rompe completamente, ¿no? Es detenida, descubren que el número de seguridad social que tiene es falso, la van a deportar, le quitan evidentemente a su hijo, el hijo lo dan en adopción a una pareja que cuenta otro lado de la migración en Estados Unidos, una pareja exitosa, una pareja de la India. Él trabaja en Silicon Valley, es uno de los chicos maravilla de Silicon Valley, y tienen una vida comodísima, con dinero, pero no pueden tener hijos y ansían muchísimo tener un hijo. Entonces ven la posibilidad de satisfacer ese enorme deseo de la maternidad a través de este niño que les dan primero en custodia y que en el momento en el que la madre, Solimar, la protagonista de la novela, sea deportada, ellos van a tener la posibilidad de ver satisfecho completamente su sueño de ser padres. Entonces es este confrontamiento entre estas dos madres que están dispuestas a hacer lo que sea con tal de tener y cuidar y llevar por la vida a este niño, y de ahí evidentemente el título de la novela, ¿no? Lucky Boy, un niño el más querido, el más deseado, el más cuidado, el más protegido por dos madres que están en conflicto por tenerlo, ¿no? Entonces, una novela muy, muy particular y buenísima. Estamos felices en Planeta de contar como socios en la parte de licencias con Disney, Marvel y Lucasfilm. En este segundo semestre tendremos los libros de la nueva temporada de Soy Luna, tendremos el libro del fílmico Coco, el gran lanzamiento de este segundo semestre de Disney, que además es muy especial porque tiene un guiño a la cultura mexicana. El protagonista de la nueva gran película de Disney es un perro xoloscuincle, así es que es un producto hecho para el mercado mexicano que seguramente será extraordinariamente bien recibido. Y en la parte de Marvel, como no, tendremos el libro de Thor 3, que es el estreno en octubre, y tendremos, como siempre, los libros varias semanas antes del estreno de la película. Y en Lucasfilm, evidentemente, pues todos los libros previos que nos preparan para la llegada del episodio 8. La mancuerna de trabajo que hemos conseguido hacer con todo el equipo de Disney en sus diferentes licencias como Marvel, Disney misma y Lucasfilm es extraordinaria. Hola, mi nombre es Daniel Mesino y comencé a trabajar en el grupo en el 2006 en el área de no ficción. ¿Y qué es la no ficción en Planeta? Es una de las áreas más creativas que nos permite trabajar desde lo que es el ensayo histórico, la divulgación de la ciencia, temas de superación personal, autoayuda, esoterismo, espiritualidad. Creo que es un área que le permite mucho a uno profesionalmente estar atento de lo que ocurre en la sociedad y realmente plasmarlo en libros que respondan a una necesidad específica, como es el caso de los libros de actualidad política, así como libros de referencia que puedan significar una mejora en la calidad de vida de las personas. Un viaje al corazón de la fe es el libro más reciente de Valentina Larraqui y es un libro de una de las autoras creo que más emblemáticas de la casa. Valentina se ha convertido como en una autora muy querida para la casa y que nos ha dado muchas alegrías. Este es un libro sobre el Vaticano. ¿Qué es el Vaticano? Este es el estado más pequeño que hay en el mundo, pero también es el lugar, el centro del corazón para una de las religiones más importantes del mundo. Se dice que hay 1.245 millones de católicos prácticamente en todo el globo terráqueo, y lo que quisimos hacer con este libro es que a partir de la historia
del Vaticano, de un recorrido en el que Valentina te estuviese explicando qué ver en cada uno de los sitios claves, ella te fuese contando un poco la historia de 5 papas que a ella le ha tocado atestiguar como reportera. Entonces, en este libro lo que uno encuentra es, por ejemplo, evidentemente la historia de la Plaza de San Pedro, el Palacio Apostólico, de los museos del Vaticano. Lo que queremos hacer con este libro es que el lector sienta que tiene a la mejor guía. No hay nadie que conozca estos secretos de lo que es la Ciudad del Vaticano, estos lugares emblemáticos. Y como ella bien dice, cada metro cuadrado del Vaticano tiene una historia que contar. Es un libro que está dirigido principalmente a quienes profesan la fe católica, pero quienes quieran realizar un viaje por motivos de cultura, de historia al Vaticano, lo que van a encontrar son los consejos, las claves para poder ver la ciudad desde una perspectiva, digamos, histórica, con crónicas de primera mano. Una de las cosas, de los atractivos más interesantes de este libro es que el autor, Víctor Grayev, tiene una relación muy personal con el biografiado, en este sentido, que es Mauricio Garcés. ¿Y quién es Víctor Grayev? Es su primo. Mauricio Garcés siempre decía que Víctor era su hermano menor. Y realmente Víctor era pues su compañero de andanzas, de parranda. Él tuvo mucho, digamos, acceso a esta época dorada de ese México, de esa nostalgia. Lo acompañaba a las fiestas, lo acompañaba, digamos, a los estrenos de sus películas, a los festivales que había en Acapulco. Entonces, Víctor Grayev era el personaje ideal para poder contar esta historia, no solamente desde un aspecto de la biografía tradicional, sino esta parte anecdótica, esta parte singular, divertida, que permite conocer al personaje en los ámbitos más privados también, que evidentemente tenían que ver con su vida pública. Entonces, es un libro que tiene y que cuenta la historia, la biografía de uno de los íconos de la televisión y el cine mexicano. Es el primer galán que podemos nosotros recordarnos de los años 60, un sex symbol para muchas mujeres, y que cuenta esta parte biográfica, pero viene, el aporte es el tono anecdótico, lo que se vivió, lo que no está en la biografía oficial. Una de las riquezas del libro y una de las grandes aportaciones es que está salpicado de anécdotas, de historias muy personales que a lo mejor no estarían en otra biografía. Víctor Grayev cuenta una en particular que le gusta mucho. Dice que una vez estaban en uno de estos lugares emblemáticos de la Ciudad de México y se encontró con Mario Moreno Cantinflas. Entonces era mucha algarabía, mucho abrazos, ¿cómo estás? Y al final va caminando Mauricio Garcés y se le acerca Mario Moreno Cantinflas. Mario le da un gran abrazo, muy fraterno, y le dice al oído: Mauricio, es un placer conocerte, pero contigo jamás filmaría una película. El lector ideal para este libro es un lector que quiere recordar esta grandeza de la época del cine nacional, y también creo que es un libro ideal para todos los fanáticos de la cultura pop de este país, de saber quiénes fueron los que construyeron y los que ayudaron a conformar la industria del entretenimiento en este país. Lo que venimos a presentar ahora es un libro que se llama Mandalas para el Alma 2 de Andrea Agudelo. Nosotros en Planeta, y ustedes seguramente también libreros, van a saber que este tipo de libros funciona muy bien. Y Andrea Agudelo es una autora que ella es colombiana. Nosotros nos reunimos con ella para conocer su propuesta, nos llamó la atención. Publicamos este año Mandalas para el Alma 1, le funcionó muy bien y por eso decidimos publicar este libro que se llama Mandalas para el Alma 2. Los mandalas son una expresión de creatividad, y lo que hace, digamos, en la cultura, sobre todo del budismo y del hinduismo, es que te permiten a ti hacer una conexión con el subconsciente. ¿Qué es lo que ocurre con un mandala? Con un mandala lo que tú haces es de que aprendes a enfocar la atención hacia un punto en específico.
tú estás con tu mandala, que es una expresión, digamos, radiante del pensamiento, por eso viene de un centro y emerge, y uno comienza a colorear libremente para así poder conectar con el inconsciente. En esta ocasión, el libro de mandalas es un libro que viene en un color morado. El color morado tiene que ver con la dignidad, la nobleza y la delicadeza del ser humano. Entonces, ¿cómo está estructurado el libro? El libro tiene un mandala que es diseñado por la autora y adicionalmente tienes unas frases que lo ideal es que esta frase tú la hagas tuya. Lo que te recomienda la autora es que tú veas cuáles son los colores que tú decidiste seleccionar y por qué los seleccionaste estos colores. La autora también te recomienda y te dice cuál es el significado de ciertos colores que están asociados con las emociones, con el sentimiento, también con estados ya sea de alegría, de tristeza, de depresión, de júbilo. Y esa es la gran aportación de este libro de los mandalas. Es uno de los autores más emblemáticos del sello Diana, que es parte del Grupo Planeta, y evidentemente es un autor de la casa muy querido, que es Armando Fuentes Aguirre Catón, y este nuevo libro que se llama Don Abundio, el del potrero, Sabiduría para la Vida. Catón, para mí ha sido una de las experiencias más gratas poder trabajar con él y atestiguar la cantidad de lectores que tiene, sobre todo en estos eventos públicos que él hace, donde las firmas de libros son eternas y donde hay un público completamente heterogéneo. Catón ejerce una labor periodística con una columna que se publica más o menos en unos 150, 160 diarios en toda la República. Entonces a él prácticamente sus columnas como Mirador o de política y cosas peores las leen desde la península de Yucatán hasta Baja California Sur. Yo siempre he dicho que es uno de los columnistas y de los autores más leídos de México. Y lo que hace don Armando es que a través de este personaje nos ayuda a reflexionar sobre temas como la muerte, como la familia, como el amor, como el desamor también. Y es un conjunto de historias que permiten realmente entender esta filosofía de tener una vida simple, una vida con principios, una vida con valores para tener una vida digna. Catón lo que hace es utilizar a don Abundio como su alter ego, como la voz, es el filósofo de la montaña. Es un libro que está conformado por pequeñas historias que siempre tienen una reflexión, que siempre tienen, digamos, una invitación a que pensemos en dónde estamos y que vivamos una vida simple también. Muchas veces nos la complicamos, nos acongoja la situación que vive el país, pero a través de este filósofo de la montaña, de este hombre que cuenta estas historias, uno puede darse cuenta que tiene un ámbito de lucha, que es el cuidar a los suyos, cuidar ese pequeño terruño y después sí, continuar y luchar por un país mejor. Esa es como la gran contribución que tiene don Abundio, el del potrero. Soy Ixchel Barrera y estoy a cargo del área cultural y académica de Planeta. Tenemos 3 sellos que son muy fuertes: Paidós, Ariel y Crítica. Lo que le ha dado renombre a Paidós es psicoanálisis, psicología y pedagogía. El Ariel también es famoso por lenguaje, derecho. En Crítica tenemos la colección de divulgación de la ciencia bajo el nombre de Dracontos y el área de historia, sobre todo historia mundial y muy fuertes en historia del siglo XX. En realidad yo lo que quiero es hablar como en dúo de La corte del zar rojo y de Llamadme Stalin, porque son 2 libros que salen en el mismo mes, en el mes de julio, en México como novedad, y son 2 libros que están completamente vinculados. Llamadme Stalin es desde el nacimiento de Stalin hasta el momento en que se involucra de lleno en la Revolución Roja. Y bueno, todos sabemos que en octubre es justamente el centenario de la Revolución Roja.
y digamos que celebramos esto como con bombo y platillo por la importancia que ha tenido este acontecimiento en la formación del paradigma occidental, ¿no? La corte del zar rojo es un libro de Seba Montefiore. Ya es el momento en que Stalin alcanza el poder, se va al Kremlin y no está tanto centrado el libro en la figura de Stalin, el dictador, sino es un retrato de Stalin, pero a través de sus colaboradores. ¿Cuál es la diferencia que hay entre este libro y otros libros, otras múltiples biografías que han salido sobre Stalin? Que antes de que Seba Montefiore publicara sus dos investigaciones, Llamadme Stalin y La corte del zar rojo, lo que se tenía eran como pocos datos de terceras personas, porque obviamente al tratarse de un autócrata, en una de las dictaduras más herméticas que ha habido en el siglo XX, lo que sucedía es que todo estaba resguardado en archivos secretos. Y Stalin era como un alma sensible, o sea, aunque no lo puedas creer, Stalin era un tipo que le gustaba la poesía, leer poesía, escribir poesía. De hecho, publicó en revistas literarias sus poemas, le encantaban las flores y lloraba. O sea, lloraba así como con alma artística. Es que Llamadme Stalin es como mucho más humano, menos de intriga. Ahora, es como más taquillero La corte en el sentido de que las intrigas palaciegas siempre llaman mucho la atención. Lo que es maravilloso es que te está dando el libro información que ningún otro libro te va a dar, ¿no? O sea, todos estos datos tan humanos, o sea, son información que ningún otro libro te va a dar. Bueno, Siete esqueletos es un libro de paleoantropología, pero a un nivel de divulgación científica. Está pensado justamente para que las personas que no somos especialistas en este tema podamos tener una idea clara, no de qué significa nada más un fósil humano, sino cuál es el procedimiento que un investigador sigue para la búsqueda, el hallazgo. Y una vez que se hace el descubrimiento de un fósil, de un ancestro humano, ¿cómo se da a conocer? ¿Cómo además se lo apropian para usos políticos? ¿Qué determina que se vuelva famoso un fósil y llegue a los museos? ¿Y qué ha determinado que muchos otros hayan quedado completamente relegados al olvido? Pero también es un libro de epistemología, porque está haciendo como toda una reflexión sobre nuestros procesos de obtención de conocimiento y lo falible que es la ciencia. Descubriendo el cerebro, que tiene como subtítulo Neurociencia para chicos, y el asunto de grandes, entre paréntesis, es como peculiar porque es incluyente con los padres. Poco de profesores, pero sobre todo incluyentes con los padres. Es un libro de Facundo Manes y María Roca. Facundo Manes tiene la peculiaridad de ser el neurólogo y neuropsiquiatra, no digo el mejor, pero sí el más renombrado de la Argentina. Entre otras cosas porque es creador de un instituto de neurociencias cognitivas y hizo un libro que se llama Usar el cerebro, que es de divulgación de neurociencias y le fue muy bien en Argentina. Eso hizo que Facundo saltara, ¿no? Y ahora lo que hace es que él convoca a María Roca, que es doctora en psicología y especialista en procesos cognitivos relacionados con las emociones, y la invita a que hagan este libro para los chavitos, para que los niños puedan de alguna manera acercarse a lo que es el funcionamiento del cerebro y puedan aprender cómo percibimos, cómo pensamos y cómo sentimos. Tres funciones que convergen todas en el cerebro. Si tú quieres
saber lo básico de cómo funciona tu cerebro, cómo funciona el cerebro, vete al libro anterior de Facundo Manes, Usar el cerebro. Pero si tú quieres experimentar el funcionamiento del cerebro en cuanto a percepción, en cuanto a pensamiento, atención y emociones, usa este libro. Y este libro de Freud, Una historia política del siglo XX, habla de por qué el freudismo político se volvió obsoleto y por qué al mismo tiempo no es obsoleto. O sea, es una paradoja. El libro trata de cómo un concepto fundamental de Freud fue fundamental para la creación del paradigma que ha cruzado todo el siglo XX y que persiste hasta la época contemporánea, y es la noción de inconsciente. Entonces, con la noción de inconsciente freudiano, tú no nada más explicas la relación con tus padres o el porqué de ciertas fobias, sino la noción de inconsciente fue usada a lo largo del siglo XX para tratar de explicar el porqué del mal. Es decir, algo tendría que haber debajo de acciones tan terribles como el nazismo y Hitler, algo inconsciente y muy profundo para que se llegara al Holocausto. Plan Lector es una iniciativa del Grupo Planeta que se está implementando en todas nuestras filiales. Ya está en Colombia, ya está en Argentina, ya está en Chile, ya está en México, está en España. Hay una iniciativa global, ¿no?, de llevar contenidos más específicos a lectores más específicos como son los escolares. Entonces estamos creando un catálogo que terminaremos teniendo el próximo año unos 400 títulos, donde en bachillerato, que la lectura es mucho más libre, ponemos a disposición prácticamente todo el catálogo. Son libros que se hacen ex professo en muchos casos, ¿no? O sea, donde buscamos a algunos autores y le decimos, oye, ¿qué te parece si armamos una novela con estos elementos? Porque son los elementos que necesitan los niños de 12 años, ¿no? Y esto se trabaja. Por eso es que hay un equipo editorial que está continuamente pensando en estos contenidos y trabajando con estos autores para realizarlos. Tener un amplio catálogo de bolsillo logra que un sector de población mucho más amplio pueda llegar a conseguir libros que de repente jamás se había imaginado que iba a leer, ¿no? Yo creo que es muy lindo cuando uno encuentra algo inesperado, y en los libros pasa mucho eso. Te llevas un libro que no tenías planificado leer y terminas enamorándote de una historia. Básicamente lo que intentamos hacer es lograr consolidar un catálogo muy extenso, bastante heterogéneo, a precios mucho más bajos. El bolsillo es un libro que lo que intenta es acercar este catálogo a mucha gente, ¿no? Básicamente por el precio. O sea, por ejemplo, hay estudiantes universitarios, estudiantes escolares, que no tienen un poder adquisitivo tan amplio como para comprar un libro en trade, y el bolsillo viene a llenar ese vacío. Entonces intentamos tener los mejores autores a los mejores precios. En ese sentido tenemos dos colecciones, una propiamente tal que es Bucket, donde tenemos todos los premios Planeta, los premios Ex Barral, nuestras grandes obras de todos los países, ¿no? O sea, lo que intentamos también es que este catálogo albergue autores y obras argentinas, chilenas, peruanas, españolas. Y además tenemos también un bolsillo que es Maxi Tusquets, que es los mejores libros del catálogo de Tusquets en formato más pequeño y a mejores precios. En estos 4 meses que vienen vamos a tener aproximadamente 140 novedades para llevar al mercado, y nuestra intención es que para el 2018 el catálogo de bolsillo de nuestro grupo haya crecido muchísimo y el público lector tenga una gran variedad de títulos para elegir. En nuestra colección de libros de bolsillo tenemos 4 grandes partes o colecciones. Por un lado tenemos Austral, que son los grandes clásicos de la literatura
desde Shakespeare hasta Camilo José Cela, y que además están en excelentes traducciones, en un formato bellísimo. Se ha ayornado el formato y las portadas que teníamos. La verdad que yo estoy muy contento con las portadas de Austral. Son muy lindas, cada vez son más llamativas, cada vez tienen colores más vivos. Siento que eso ayuda también a llegar a públicos nuevos, a llegar a jóvenes. Imagination brings a smile up to my lips. Oh, the world is yours, look a little bit closer. If you want it, come and get it. You can take it over. You can make your tomorrows what you want them to be. You got the power in your hands to shape your history. We're going up. Bucket es nuestro esfuerzo y nuestra apuesta por llevar la mayor cantidad de nuestro catálogo a la mayor cantidad de lectores. Eso es básicamente lo que intentamos a través del enriquecimiento de este catálogo. Hoy por hoy la industria editorial compite con muchas otras industrias de generadoras de contenido, con las cuales hay que, pues, así como ellas han ido creando nuevos espacios para llevar sus contenidos, nosotros tenemos que hacer lo mismo. Y el diseño, los colores, lo que tú decías, ¿no? O sea, leer a, qué sé yo, a Flaubert, pero que no parezca que estás leyendo un clásico. Entonces siento que esto hace que el lector opte, elija, ¿no? Yo creo que la elección es algo, es un ejercicio de libertad enorme. Y entonces cuando un joven va a una librería, ve un libro que de repente no sabía ni que existía, pero le llama la atención la portada, le llama la atención el color, le llama la atención la historia que cuenta la contraportada y se lo lleva, está abriendo una puerta hacia mundos inimaginables. Esa ambición de tratar de armar un catálogo muy, muy diverso es la fortaleza de Grupo Planeta y de nuestro sello Bucket. Los escolares finalmente son los lectores del mañana. Si nosotros logramos llevar contenidos de calidad, donde el convencimiento tanto del maestro como de los directivos de un colegio hacen que estos niños se interesen por este tipo de lectura, seguramente en el futuro tendremos lectores más preparados y más interesados por la literatura mundial.